Bueno, eh, como dice la primera diapositiva, hoy vamos a hablar del manejo de la alimentación de los cerdos, eh, y bueno, y comenzamos. Te pido si pasás la primera. La alimentación de los cerdos es una de las prácticas más importantes de la producción de esta especie, ya que en ella, o sea, ya que de ella depende el estado de los animales y su crecimiento, ¿no? Y también la rentabilidad que vamos a obtener de nuestra producción. Como dice ahí en la diapositiva, representa entre el 80 y el 85% de los costos de producción. Es decir, que los costos que vamos a implementar de alimentación representa entre el 80 y el 85% de los costos totales que a nosotros nos va a salir producir un animal. Los cerdos son alimentados con dietas específicas, lo que se conoce como alimentación por etapas o por fases. Esto más adelante lo vamos a ver bien en detalle. Ahora básicamente saber que esto se define como un periodo específico de la vida del animal donde necesita una cantidad específica de nutrientes para cumplir sus funciones de mantenimiento y desarrollo. Por ejemplo, una cerda que recibe una dieta específica si está gestando, que es diferente a la que recibirá o a la que debe recibir si está en la etapa de lactancia. Estas dietas varían en el porcentaje de nutrientes que contienen, ya que dependiendo de la etapa, unos nutrientes son más necesarios que otros. La siguiente. Bien, y acá vamos a ver una diferencia importante que es qué sabemos de qué es nutrición y alimentación. Nutrición y alimentación son dos palabras diferentes. A veces las utilizamos indistintamente, pero son dos palabras diferentes. La nutrición hace referencia al aprovechamiento de los distintos nutrientes que tiene un alimento y a través de su paso por el aparato digestivo hacia la sangre, ¿no? Y tiene por objetivo satisfacer las necesidades fisiológicas de los animales para poder crecer, desarrollarse y reproducirse. En cambio, la alimentación comprende un conjunto de actos que están referidos a la elección, preparación y distribución de los alimentos con el objetivo de facilitar la ingestión por parte de los animales. La siguiente. No pasa. A ver. Bien. Y ahora vamos a ver qué es un requerimiento. Los requerimientos nutricionales son la cantidad de nutrientes necesarias para el sostenimiento de las funciones del organismo. Estos requerimientos, como ya sabemos, varían con el sexo, no es lo mismo un requerimiento de un macho que de una hembra, varían con la edad, no es lo mismo el requerimiento de un lechón que de un animal más grande, y el estado fisiológico en el que se encuentra el animal, porque no es lo mismo el requerimiento de una cerda que está en servicio, que no está preñada, a una cerda que está preñada y diferente a una cerda que está en la etapa de lactancia. En general, esta información la podemos encontrar en diversas tablas de nutrición que son provistas por organismos internacionales oficiales y generalmente están publicadas, como por ejemplo las tablas de la NRC o del INRA, que son Institutos Internacionales de Nutrición Animal. Para lograr una alimentación adecuada es necesario formular las raciones balanceadas, o sea, es algo que no podemos hacer nosotros, finalmente los hacen los nutricionistas, lo que nosotros hacemos es conseguir ya el alimento balanceado, y esto es de acuerdo a los requerimientos en cada etapa. De ninguna manera podemos economizar reduciendo alguno de los componentes de la ración, porque eso sería no permitir o restringir el crecimiento de los animales. La siguiente. Y bueno, vamos a hablar de lo que es materia prima. Podemos considerar a la materia prima como el conjunto de elementos que se utilizan para satisfacer las necesidades las necesidades nutricionales de los animales. Estos elementos tienen distintas fuentes, ahora vamos a ver cuáles son las fuentes a las que hacemos referencias, y se mezclan con el fin de poder formular un alimento completo para ellos. Y a la hora de evaluar un alimento, necesitamos conocer el concepto de digestibilidad. Y sabemos que la digestibilidad de un nutriente es la cantidad de ese nutriente que el animal es capaz de asimilar para sus funciones metabólicas. Lo que no es utilizado de ese alimento o de ese nutriente es excretado, y eso que es excretado no fue digerido.
Entonces no es utilizado por el organismo del animal para poder crecer o para poder reproducirse. La presencia de un nutriente que sea poco o nada digestible en la ración disminuye la eficiencia de conversión que el animal va a tener, o sea, la eficiencia de conversión del alimento, es decir, que el animal va a tener que consumir más alimento para poder ganar la misma cantidad de peso. La siguiente. Y bueno, y dentro de los nutrientes que nos aporta un alimento, encontramos a las proteínas, a los hidratos de carbono, a los lípidos o las grasas, a los minerales y a las vitaminas. Y ahora vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos y qué nos aporta. Bueno, en primer lugar tenemos a las proteínas. Las proteínas son sustancias químicas complejas formadas por aminoácidos, que es el componente principal de ellas, y es muy importante en la alimentación del cerdo. Existen para esta especie 10 aminoácidos esenciales. ¿Qué significa que sean esenciales? Que deben ser suministrados sí o sí por la dieta, ya que no pueden ser sintetizados por el organismo del animal. Hay muchos aminoácidos que son sintetizados por el organismo, los aminoácidos esenciales no son sintetizados, entonces deben ser incorporados con la ración. Los aminoácidos intervienen en muchos procesos metabólicos, por eso son importantes. Van desde lo que es la herencia en la formación del ADN, la herencia de los caracteres, hasta la deposición del músculo para convertirlo en carne. O sea, tienen múltiples funciones en el organismo. Las proteínas son el nutriente sumamente necesario para el normal crecimiento y desarrollo de las funciones vitales de los cerdos. La siguiente. Y ahora lo que vamos a definir es que las fuentes de proteínas pueden ser de origen animal o de origen vegetal, como está en el cuadrito ahí. En primer lugar, las fuentes de origen animal comprenden a los subproductos de la industria frigorífica de las distintas especies que son procesados como harinas. Estos productos poseen un alto contenido de proteínas de muy buen valor biológico. Acuérdense, no sé si se recuerdan de la primera clase, una proteína de alto valor biológico es una proteína que en su parte, que en su mayoría se aprovecha toda, o sea, es una proteína de la que se excreta poco, entonces tiene alta digestibilidad, por decirlo de alguna manera. Estos productos, o sea, estas fuentes de origen animal, proveen un excelente balance de aminoácidos y tiene presencia de los aminoácidos esenciales que son necesarios para incluir en las dietas. La desventaja es que tienen un costo elevado, pero generalmente se utilizan en bajas proporciones para las categorías más pequeñas, que tienen generalmente requerimientos más elevados en este tipo de aminoácidos. Y dentro de este grupo, las que podemos mencionar y que seguramente alguna vez han escuchado nombrar son las harinas de carne, las harinas de sangre y las harinas de carne y hueso. Y bueno, y por otro lado tenemos las proteínas de origen vegetal. Estas se incluyen a los subproductos de la industria aceitera de distintas oleaginosas, como pueden ser la soja y el girasol. La soja es la que más se utiliza en la confección de las dietas porcinas. En la actualidad encontramos distintos productos. Tenemos por un lado el pellet de soja. Este pellet de soja proviene de las fábricas de aceite de soja, tiene un alto porcentaje de proteína bruta de muy buena calidad y aporta pocas grasas en este caso. ¿Por qué? Porque proviene de la extracción del prensado y solvente. Eso es lo que le quita la materia grasa del pellet. Y otra presentación que podemos tener, en el caso de las fuentes de origen vegetal, es el speller, que tiene menos contenido de proteína bruta, pero tiene mayor contenido de grasas. Y estos provienen de las plantas extractoras de aceite para la confección de biocombustibles. Es un subproducto de muy buena calidad para la alimentación de los cerdos, porque aporta proteína, si bien no tanto como el pellet de soja, pero aporta proteína y además una buena cantidad de energía en materia grasa. Y por otro lado, también lo que se utiliza mucho es el poroto de soja. Es un producto que puede hacer hace un aporte proteico y hace un aporte energético también. Pero como desventaja de utilizar el poroto de soja crudo es que contiene factores antinutricionales. Es que hay que darle un tipo de cocción o de calentamiento para inactivar esos factores antinutricionales que lo que hacen es
interferir en la digestibilidad de otros componentes que tenga la ración. La siguiente, Eva. Bueno, y otros nutrientes que contienen los alimentos son los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son considerados los elementos energéticos, los que se usan para proveer energía a los animales. Entre los vegetales se encuentran en dos formas los hidratos de carbono. Tenemos los estructurales y los no estructurales. Los estructurales, perdón, está al revés en la diapositiva. Los no estructurales son los azúcares simples, que puede ser el almidón. Estos son de fácil aprovechamiento por el cerdo. El cerdo, el almidón, lo aprovecha fácilmente para obtener energía para sus funciones. Y los estructurales están en forma de fibra. Después cuando se la reenviemos, lo vamos a acomodar. Estos no tienen, o sea, son de pobre o nulo aprovechamiento por los cerdos. O sea, el cerdo no tiene, a diferencia de las vacas, 4 estómagos como para poder aprovechar la fibra de los vegetales. Entonces, en este caso, en esta especie, lo que más se utiliza son distintos cereales. El maíz es el más utilizado, y otro que se utiliza ahí también es el sorgo. El sorgo lo que tiene es que no presenta un buen balance de aminoácidos y tiene un mayor contenido de fibra que el maíz. Entonces, al tener mayor contenido de fibra, determina una menor digestibilidad. La siguiente, Eva. Bien. Y bueno, continuamos con los lípidos, que son otros nutrientes, que son las grasas, ¿no? Los lípidos están representados por las grasas y los aceites. Y como dice ahí, aportan 2,25 veces más energía que los hidratos de carbono, pero no es energía inmediata. Los hidratos de carbono proporcionan una energía más rápida que las grasas y los aceites. Las grasas son de origen animal y se encuentran disponibles como subproductos de la industria frigorífica. Su utilización en la alimentación de esta especie se debe más que nada a la necesidad de amalgamar las harinas, para no ofrecer harinas que no es lo mejor, no es la mejor presentación para estos animales. Lo que se utilizan son las grasas para para intervenir en el proceso de peleteado, formando los pellets y controlando la formación de polvo. Los aceites crudos, los aceites de origen vegetal, son en realidad los aceites crudos que se suelen presentar en mayor calidad debido a que no fueron sometidos a una utilización previa, o sea, no son mezclas y se pueden procesar correctamente. Acá se utilizan más que nada aceites de soja, linaza, colza y girasol. Y la siguiente. Bien. Otro nutriente que, bueno, no estaba en el cuadrito, pero también hay que tenerlo en cuenta, es la fibra. La fibra es un componente natural de los vegetales. Como dijimos antes, forma parte de los hidratos de carbono estructurales, los que forman la pared de los vegetales que los mantienen erguidos. O sea, si tiene que mantener erguido un vegetal, esto indica que es un material difícil de digerir. Entonces, los principales componentes de la fibra son la lignina, la celulosa y la hemicelulosa, y hay que tener en cuenta que la lignina y la celulosa son dos componentes que son prácticamente nulos para la digestibilidad de los cerdos. Los contenidos de fibra deben ser, en las dietas de los porcinos deben ser bajos, ya que la fibra actúa como un diluyente de los nutrientes y aumenta la velocidad de pasaje. ¿Qué quiere decir esto? Que la fibra se mezcla con otros nutrientes que provee el alimento y la enmascara y pasa de derecho por el intestino sin ser aprovechada. O sea, no se aprovecha la fibra y no se aprovecha los otros nutrientes que quedaron atrapados entre las fibras. Entonces esto lleva a que haya una menor digestibilidad del alimento en total. Si tiene mucha fibra, el alimento o la ración que se le ofrezca a los animales va a ser de baja digestibilidad. Y bueno, y por último, de los nutrientes que contiene un alimento, vamos a obtener vitaminas y minerales. Las vitaminas son requeridas, y los minerales también, ¿no? Requeridas en pequeñas cantidades, que intervienen en los procesos metabólicos para el crecimiento, para la producción, para la reproducción.
Algunas vitaminas son sintetizadas por el organismo, es decir, que no es necesario que se introduzcan en la dieta. Y en cuanto a los minerales, los cerdos tienen requerimientos dietarios de elementos inorgánicos como el fósforo, el cobre, el yodo, el potasio y otros elementos minerales, y estos tienen funciones muy diversas. Generalmente actúan interviniendo en el metabolismo, acompañando a las enzimas en las distintas funciones. Y se los considera que los animales de granja en confinamiento no tienen acceso a fuentes naturales de minerales como el suelo y los forrajes, por lo tanto deben ser estas deficiencias cubiertas con suplementos que se da junto con la ración, que son los suplementos vitamínico-minerales. Esto tener en cuenta que generalmente se ofrecen en pequeña cantidad y cuando se va a mezclar con el resto del alimento, mezclarse bien para poder completarlo de manera correcta. Bueno, y la siguiente. En la siguiente hablamos de lo que es la condición corporal. Cada categoría animal tiene un estado óptimo en el cual va a desarrollar su función productiva. Y tenemos que la condición corporal va a depender de la sanidad y la alimentación. Si el animal está bien en salud y si está bien alimentado, va a tener una determinada condición corporal. Y esta condición corporal se va a medir a través de una escala que consta de 5 grados. No sé si la llegan a ver bien, la escala, igual se la vamos a pasar. Son 5 grados, va del 1 al 5, de extremadamente flaca a gorda, ¿no? Ahí tienen los dibujitos de cómo se vería en cada condición corporal y qué es lo que tienen que medir. Más que nada lo que se miden son los huesos de la cadera, la cobertura de las apófisis espinosas de la cadera, la cobertura grasa, perdón. Y ahí dice cómo se mide. Se puede decir que para una óptima producción, generalmente el grado aceptable va de 3,5 a 4. Obviamente los animales que están en grado 1 o 2 van a tener problemas en la producción, en la reproducción, y los animales que están en el grado 5 también. Más que nada las hembras en gestación o los machos, cuando están pasados de peso. Bueno, hasta ahí llegué yo, le doy el lugar a Marcos para que continúe. Muy bien, gracias, Vero. Bueno, yo antes de arrancar con la alimentación específica por fase, ahí quería hacer como un paréntesis con respecto a todo lo que estuvo comentando Vero, que bueno, ahí nosotros lo que intentamos dar, digamos, son muchos conocimientos de acuerdo a lo que puede llegar a ser el ideal, entre comillas. Después, como siempre decimos, todos los productores tienen diferentes realidades, no es lo mismo un agricultor familiar que trabajar en confinamiento a gran escala, y donde ahí por ahí se hace más fácil, según la rentabilidad que tenemos, poder comprar los alimentos balanceados, ya formulados, para cada categoría, como vamos a ir viendo ahora. Pero bueno, siempre hay alternativas de acuerdo a la escala productiva que uno tenga. Lo que sí es importante es esto que comentaba Vero, o sea que hay que dar una buena alimentación. Por más que tengamos 10 madres, 50 madres, 80, o la cantidad que tengamos, es buena la alimentación, y tener en cuenta por ahí cómo formularla. Si lo hacemos de manera casera, digamos, con lo que tenemos, lo importante por ahí es entender que las proporciones, por ahí en un 80% es la cuestión energética, que es lo último que estuvo hablando Vero. En eso es importante el maíz, o también el sorgo en menor medida, como comentó Vero, o el trigo, la avena, lo que se dé, digamos, que también hay otras opciones, por ejemplo, los afrechillos en la industria molinera, o por ahí hay veces que tenemos acceso a lo que son raíces o tubérculos, como son la papa, la batata, la mandioca. Todo esto son energéticos, y una proporción tiene que tener un 80% de eso. Por ejemplo, en Tucumán está la industria azucarera, y ahí hacen caña de azúcar, y el bagazo se utiliza para darle de comer a los cerdos. Siempre se busca por ahí una alternativa
a la otra opción que por ahí es para una escala más grande, que es ir y comprar el formulado ya directamente, como lo es el balanceado, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta por ahí que el 80% es energético, que les comento, por ejemplo, que están estas alternativas, después en un 20%, que es lo que le falta, se puede agregar lo que se llaman formadores, que son ricos en proteína. Por una parte tenemos el energético en un 80, en un 20 la proteína, como nombró Vero, de origen vegetal o de origen animal. La de origen vegetal, como dijo, fue las legumbres, la pastura, semilla de oleaginosa, o bueno, de origen animal, con harinas de carne, pescado, o suero de leche en algunos casos. Entonces ahí se puede armar un formulado ya más adaptado para una escala productiva más chica, digamos, ¿no? Bueno, dicho eso, arranco con lo que es la alimentación por fases. Es importante identificar que dependiendo la etapa, algunos nutrientes se necesitan en mayor cantidad que otros. Haciendo un repaso, tenemos diferentes categorías, cerdas reproductoras, que ahora lo vamos a desglosar por parte. Después tenemos la categoría de padrillo, lechones, crecimiento y terminación. Todas estas son categorías según la cantidad de kilos del animal y que ya estuvimos viendo en los módulos anteriores. Bueno, continuando con la siguiente, Eva, por favor. Ahí vemos, hacemos un primer análisis del primer punto, que era las cerdas reproductoras. La alimentación de las cerdas reproductoras se va a comenzar con lo que es la preparación de las cachorras de reposición, que es esa primera categoría que vemos ahí, donde desde los 70 kilos hasta el primer servicio a los 130 kilos aproximadamente. Después va a englobar la siguiente etapa, que es la de cerdas gestantes, desde el servicio hasta el parto, y luego de la lactancia, y por último, la alimentación en el post-destete. Cada etapa, como dijimos, tiene requerimientos diferentes. Continuando con la siguiente, ya ahí entramos en la primera que nombré, que es cachorra de reposición. Ahí nosotros tenemos que tener en cuenta que la alimentación de la cachorra va a condicionar la productividad de ella a lo largo de toda su vida. Si nosotros tenemos una buena alimentación en esta primera etapa de la cachorra de reposición, luego la productividad de la misma va a estar condicionada por ese alimento que le dimos. Tal es así, bueno, que alimentación hasta los 50 o 60 kilos influye en la futura producción de óvulos, en el tamaño del útero y en el desarrollo corporal. A partir de los 60 kilos hasta los 130 kilos, el ritmo de ganancia de peso, ahí nosotros tenemos que tener en cuenta que no debe superar un aumento diario de 550 a 600 gramos por día, y se debe focalizar en fortalecer el aparato locomotor. Lo ideal es que en la parte previa, hasta alcanzar los 60 kilos, las cachorras ahí van a disponer de alimento que puede ser el mismo para crecimiento o desarrollo a voluntad. O sea que nosotros hasta los 50-60 kilos le damos alimento a voluntad a la cachorra, a lo que ella pueda comer, y luego de eso va a tener que tener una ganancia diaria que no tiene que superar los 550 o 600 gramos por día. Continuando, pasamos a la otra etapa, que es la cerda de gestación. Durante la gestación, las necesidades nutricionales van a variar de acuerdo al periodo en el que se encuentre. Tenemos diferentes periodos. En los primeros 2 tercios, las necesidades son levemente superiores a las mismas que tiene para el mantenimiento. Se podría decir que los requerimientos son relativamente bajos. En cambio, en el último tercio, debido a que ya el feto comienza a desarrollarse hasta en un 80% de lo que va a ser su peso de nacimiento, ahí las necesidades van a aumentar. Se dice que por ahí el segundo tercio de esta etapa es la ideal
para mejorar la condición corporal si vemos que la hembra está flaca. Luego de eso, ya en el último tercio ya no, porque ahí ya comienza a tener un mayor volumen por el crecimiento del feto, donde ya puede llegar a alcanzar el 80% de nacido. El consumo de la ración debe ser dirigido de acuerdo al periodo de gestación, como dijimos, en la que se encuentra, y también al estado corporal. Por eso ver si está flaca, si ahí le podemos dar un poco más en el segundo tercio, como nombraba antes. Y para lograr eso debemos asegurar que cada cerda tenga cerca su espacio con el comedero y bebedero. Pudiendo ver estos 3 tercios, siguiendo con la anterior, solamente quería aclarar que por ahí, en la etapa de gestación que va hasta los 55 días, le podemos dar 2,5 kilos de carne diario, 2,5 kilos de alimento, digo, diario, perdón, y la cerda de gestación que va de los 55 días hasta el final de la gestación, que son 214, lo podemos dividir en 2 etapas, donde le damos lo mismo 2,5 y luego en una tercer tercio 3,5 kilos de alimento diario, porque ahí dijimos que las necesidades aumentaban. Ahora sí, yendo a la siguiente, que son las cerdas de lactancia. Bueno, acá la cerda lactante debe ser alimentada a voluntad, ya que los requerimientos son muy altos. Acá la cerda está con la cría y formando leche, donde el consumo se estima que puede estar entre los 4 y 7 kilos de alimentos por día. Esto es importante tener en cuenta. Yo voy a ir nombrando algunos volúmenes de alimento que para cada etapa se le debe dar al animal. En esta etapa de la cerda de lactancia puede rondar entre los 4 y 7 kilos de alimentos por día, pero también otra forma de poder calcularlo, es decir, los 2,5 kilos que come generalmente un animal, a eso se le suma medio kilo por cada lechón que está criando. Entonces vos tenés 2,5 de base, que es para la cerda, y después le sumás medio kilo por lechón, que según la cantidad de lechones que tenga, puede llegar a este número que decía antes, que va entre 4 y 7 kilos por día. Bueno, acá la alimentación en esta etapa debe permitir que, como dijimos antes, que haya una alta producción de leche, que la madre no pierda el estado corporal, que retorne rápido al celo, y asegurar el siguiente parto, digamos. También va a depender de la temperatura, de ambiente y el consumo de agua. En esto es importante destacar el consumo de agua. Una cerda en la etapa anterior, en la gestación, por ejemplo, consume entre 12 y 15 litros. Y para esta etapa de lactancia, casi que se multiplica. Va entre 22 y 25 litros. Entonces, acompañado del alimento, importante el tema del consumo de agua y que siempre esté cerca y a disposición. Como para recordar, dije que en la etapa anterior va entre 12 y 15, y acá en la lactancia los requerimientos siempre son mayores. Entonces, ya aumenta hasta un 22-25 litros por día. Otro punto también a tener en cuenta es que para mejorar el consumo durante la lactancia, son importantes tener algunas medidas que tienen que ver con cosas básicas, pero que hay veces que también no las ponemos en práctica, no las llevamos adelante, pero tiene que ver con mantener la limpieza y desinfección del área destinada a los partos, que las madres se encuentren libres de enfermedades y parásitos, controlar la relación del consumo entre gestación y lactancia, es decir, que si comió de más en la gestación, comerá de menos en la lactancia, como ir viendo cómo se va dando este desarrollo, este proceso. Evitar a veces entregar una ración de alimento al mediodía en verano. Esa es por ahí un manejo inadecuado con grandes temperaturas en los lugares, digamos. Y bueno, y mantener el alimento limpio, fresco, calcular el tamaño de comedero adecuadamente, y como decía antes, vigilar que no falte agua de bebida.
Continuando con la siguiente, que tiene que ver con las cerdas que están en post-destete o en servicio, es otra de las categorías. Acá vemos que luego del destete y hasta el servicio, periodo que dura aproximadamente 5 días, es útil dar un alimento que estimule el celo y una buena ovulación. Acá lo que se hace es dar una sobrealimentación durante una semana previa a la cubrición, o sea, que se haga la monta para dar servicio, para optimizar la ovulación de la cerda. Ese sobrealimento que le damos recibe un nombre en inglés que se llama flushing, pero bueno, más allá de ese nombre, lo importante es que acá en esta etapa se le debe dar un poco más de comida, una sobrealimentación una semana antes, y tiene que ser, en este caso, alimentos ricos en energía, vitaminas y aminoácidos. Si nosotros no llegamos a poder comprar el formulado para esta etapa, una alternativa es continuar con el alimento que veníamos utilizando en la lactancia, o sea, en el periodo anterior, y le agregamos azúcar a razón de 1% de la ración que le damos. 1% más de azúcar a la ración que le damos como para poder darle esta sobrealimentación que necesita en esta etapa. Siguiendo con la otra diapositiva, pasamos al otro reproductor, al macho, al padrillo. Con respecto al padrillo, debe ser alimentado en forma restringida para evitar su excesivo engrasamiento y aumento de peso, pero esto, bueno, no significa que puede comer alimentos de mala calidad, sino todo lo contrario, ya que tenemos que recordar siempre que un estrés nutricional luego se va a ver reflejado en una baja calidad de esperma, por ejemplo, 45 días después. En este caso del padrillo, una ración diaria puede ser 3 kilos de ración por día. Terminando con el padrillo, siguiendo a la otra diapositiva, pasamos a la categoría lechón. Acá lo que nosotros tenemos que tener en cuenta que hay que favorecer la correcta adaptación del aparato digestivo, ya que para que pueda empezar a comer sólido. El lechón viene de la etapa anterior, que fue la lactancia, tenía un aparato digestivo adaptado a recibir leche materna, entonces ahora tiene que pasar a la alimentación sólida y para ello es necesario poder adaptarse. Y favorecemos esa adaptación usando materias primas que sean digestibles y que puedan lograr altos consumos. Ese consumo, para lograr que sea alto, se puede estimular desde temprana edad, entre los 7 y 10 días de vida, con alimentos también que pueden ser formulados. El método de alimentación post-destete más recomendado es a través de la utilización de preparados, de vuelta viniendo esto, ¿no? Que siempre hay en el mercado preparados y formulados, ya que esta etapa implica un conocimiento por ahí y algunos tipos de insumos específicos. Un ejemplo de esto es que el lechón requiere dietas con muy altos niveles de aminoácidos y fuentes de energía altamente digestibles como la lactosa. Pero bueno, esto ya viene formulado y se puede comprar de manera comercial. En caso de darle cereales, como decíamos antes, y no comprar el formulado, estos deben molerse, finalmente tiene que estar molido eso, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, el animal está preparando su aparato digestivo y tiene que empezar a adaptarse. Y con respecto a los formulados, hay diferentes tipos de alimentos según fases, según rango de kilo, de peso, y hay
tienen diferentes nombres. Seguramente algunos de los que producen lo compran y lo conocen. Está el preiniciador 1, preiniciador 2, después el iniciador, y eso también lo vamos a ver en la bibliografía cuando le pasemos los apuntes, y ahí va a estar especificado según la cantidad de peso, cantidad de alimento consumido. Siguiendo con la siguiente diapositiva, tenemos la alimentación en el crecimiento y terminación. Acá ya casi culminando, porque bueno, acá el animal ya es la última donde consume alimento y luego ya va a la faena, se convierte en capón en la terminación y va a la faena. En esta etapa, los requerimientos nutricionales van a ir variando a medida que el animal va creciendo. Como dijimos, el sistema más conveniente es la alimentación en fases. Siempre tratar de identificar fases y de acuerdo a eso los requerimientos para cada etapa. Esto se fundamenta en dividir el ciclo de crecimiento en determinados periodos, para los cuales se utiliza alimentos ajustados de acuerdo a los requerimientos, ¿no? Una forma sencilla de pensarlo es dividir alimentos para la etapa entre 25 a 50 kilos de peso del animal, y después en otra etapa de 50 a los 105, 110, al peso que lo llevemos a faena, ¿no? Ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que hay algunos objetivos específicos, básicos, que es mejorar la eficiencia alimenticia, tener un menor costo. Tener una carne magra significa que tenga más músculo que grasa. Bueno, esto también va en un mayor rendimiento de la res, y por ende nosotros vamos a tener mayor competitividad a la hora de nuestra comercialización. Durante esta etapa de lo que es crecimiento, desarrollo, hasta la terminación, el animal puede consumir de 2 a 3 kilos por día, y el consumo durante toda esta etapa va a ser a voluntad, hasta alcanzar el peso a faena. Que sea voluntad implica que por lo general llegan a comer esa cantidad por día, hasta 3 kilos aproximadamente. Entonces, nosotros acá, como para poder hacer un resumen, tenemos que tener en cuenta, porque acá terminamos justo con la etapa productiva esta, y nosotros tenemos que tener como un resumen general, que tenemos que tener en cuenta dos cosas: cuánto tenemos que darle de comer a los animales y cuándo darle de comer. Cuándo darle de comer, como dijimos, va a depender de la etapa que se encuentre el animal. Para las categorías que son de engorde, aquellas que tengan como finalidad la producción de capón, lo recomendable es que tengan el alimento a voluntad, como dijimos anteriormente. Cuanto más coman, más rápido engordan y estarán listos más rápido para la venta. ¿Cuándo darle de comer? Por lo general, como regla general, digamos, más allá de que se puede ir al detalle, es 2 veces por día, a la mañana temprano y a la tarde. Como dijimos, al mediodía, por las temperaturas no es aconsejable. Esto sería para los reproductores, tanto el padrillo como la cerda, ya que se recomienda que las categorías en engorde, lo ideal es que los animales dispongan el alimento a voluntad todo el tiempo, ¿no? Bueno, siguiendo con la otra diapositiva, y ya medio cerrando, quedan poquitas, hablar un poquito de lo que es el consumo y los factores que le afectan. El consumo durante todo el crecimiento, desde lechones, debe ser a voluntad hasta el peso de faena. Existen diversos factores que afectan al consumo de alimentos, y acá tenemos algunos. Una es la aceptabilidad. La aceptabilidad es el grado de aceptación y gusto en el cual el animal consume cualquier alimento, y es el resultado de diferentes factores
que dependen de la apariencia, el olor, el sabor, la textura, entre otros, ¿no? Eso es el grado de aceptación que tiene el animal con ese alimento para poder consumirlo. Después lo que es el apetito, es el deseo que tiene el animal para poder comerlo. Ya por ahí esto refiere a factores más internos, fisiológicos, hasta incluso psicológicos del animal, que pueda tener apetito o no, y que puedan estimular el hambre, ¿no? Otro de los puntos es el gusto. Bueno, como sabemos, los sabores básicos son lo dulce, lo ácido, lo salado, lo amargo. El olor con mucha frecuencia tiene un gusto muy marcado sobre la percepción del sabor. Los cerdos demuestran tener afinidad por ahí con lo dulce y que esto, bueno, puede ser a veces útil para el incremento del consumo del alimento. Otro de los puntos es el aroma. Existe una gran variedad de aromas producidos por el alimento y sirve para atraer el animal al alimento. Por ejemplo, a veces se usa melaza, ¿no? Que la melaza tiene un aroma particular que, puesto en el alimento, lo atrae. Otro de los puntos es la visión. La visión en los animales se utiliza mucho para también orientarse y para localizar los alimentos, que esté cercano, que esté a la vista, también es un estimulante para poder generar el apetito. Y por último, la textura. El tamaño de las partículas en los alimentos está relacionado con que también lo acepte. La textura está relacionada con la aceptabilidad, con el primer punto. Y de allí es que los animales a veces aceptan más fácilmente alimentos granulados, peletizados, que los harinosos. O sea, que tengan una forma de grano y que sea un poquito más grande que lo que es harina, más fino, tiene que ver con que lo acepte o no el animal. Continuando con la otra diapositiva. Y como para poder englobar en un número, poder entender cuánto consume el animal y cuánto gana en peso, para hacer una relación que tenga que ver alimento consumido y peso generado en el animal, puede ser de manera individual, para cada individuo, digamos, para cada animal, para cada cerda, para cada categoría, como también puede ser como englobado en lo que es la granja. O llevado a la cantidad de consumo para la cantidad de animales que tenemos en general. Entonces, de esta manera podemos ver que tenemos una cuenta acá que tiene que ver con la eficiencia de conversión. La eficiencia de conversión es la cantidad del alimento consumido por unidad de peso de animal producido. Y se expresa en kilos. Como dijimos, la eficiencia de conversión puede ser individual o global. La individual hace referencia a una categoría determinada o a un grupo de animales en particular, y la eficiencia de conversión global es a toda la cantidad de animales que tenemos. Y la eficiencia de conversión global, que es la que tenemos en la diapositiva, se va a calcular tomando como datos la cantidad de alimento consumido en todo el criadero durante un tiempo determinado. Ese tiempo lo tenemos que determinar nosotros, y se lo relaciona, es decir, se lo divide por la cantidad de kilos producidos. La cantidad de kilos producidos va a ser la cantidad de animal vendido más la cantidad de kilos ganados. Otro de los puntos a tener en cuenta es que la eficiencia de conversión global va a variar obviamente según cada establecimiento, y una relación de 3,5 a 1 o de 3,1 a 1 es aceptable para sistemas mixtos a campo. Eso lo vimos en el primer módulo, digamos, cuáles eran los tipos de sistemas. Teníamos desde el confinado con alta tecnología a campo o mixto, porque por ahí tiene parte a campo y parte en confinado. Y bueno, y esta relación por ahí en el confinado va a ser mucho menor, 2,9 o 3 a 1. Es la cantidad de kilos por animal de peso. En este caso, del 3,5 a 1 tenemos 3,5 kilos de alimento
para generar 1 kilo de carne de animal. Esta es una cuenta que se puede hacer individual para cada animal o para el criadero en general, como dijimos anteriormente. Continuando con la siguiente, Eva, por favor. Este tema ya lo nombré un poquito antes, pero bueno, es importante desarrollarlo nuevamente, donde tiene que ver con el agua. No solo la alimentación es importante, sino también el agua para los animales. Es uno de los nutrientes indispensables para cualquier especie animal. Va a constituir el 75 al 80% del peso corporal y va a intervenir en todas las funciones metabólicas de la vida del cerdo, ya sea el crecimiento, la reproducción, la lactancia, etc. Y las deficiencias en el suministro de agua, ya sea en calidad y cantidad, esto tengo en cuenta que va a incidir de manera marcada sobre la salud del animal y en el rendimiento. El agua, como concepto general, tiene que estar siempre limpia, fresca, a libre disposición. Eso con respecto al agua, como decía antes, tener en cuenta la alimentación por etapas, tratar de encontrar alternativas y siempre tener el agua con estas condiciones, y que el animal pueda tener cercanía al espacio de comederos y bebederos. Continuando con la siguiente, y siguiendo con el agua, tenemos que tener en cuenta que existen factores de manejo e instalaciones que, independientemente de la edad, van a influir sobre el consumo del agua. Estos factores son el flujo de agua sobre los picos o chupetes bebederos. Estos son equipamientos, ¿no? Hay granjas o criaderos que utilizan diferentes equipamientos. Los chupetes son uno, los bebederos son otros. Va a también depender del tipo de bebedero, del tipo de alimento, del clima y ambiente, cantidad de bebederos disponibles y la palatabilidad del agua. Con respecto al primero, al flujo de agua, este determina el consumo de agua en los animales. Un flujo de bajo caudal va a disminuir la eficiencia de conversión. Lo mismo, digamos, que caudal excesivo. Entonces, tratar de encontrar el equilibrio con respecto al flujo de agua que nosotros le estamos dando a ese pico o chupete bebedero del cual el animal va a estar tomando agua. El tipo de bebedero va a tener su influencia a la hora del mayor o menor consumo de agua, ya que el cerdo bebe mejor cuando lo hace en forma natural, es decir, sobre una superficie de agua. Estos tipos de bebederos pueden acumular agua, lo que no es posible por ahí en otro tipo que es el pipeta o chupete. Entonces, los bebederos deben aportar un flujo adecuado de agua para lograr el mejor consumo de los animales. Pero bueno, es importante que nunca, cualquiera sea el sistema utilizado, se produzcan pérdidas u obstrucciones en los conductos que lleva el agua, ya que bueno, eso va a incidir directamente sobre el consumo de agua. Con respecto al tipo de alimento, los alimentos en harina de baja humedad, se traducen en un mayor consumo de agua por unidad de alimento. Eso es como para tener un ejemplo del tipo de alimento y de las consecuencias que tiene sobre el mismo. Después, con respecto al clima y ambiente, climas cálidos, se incrementa obviamente el consumo de agua, por lo cual para el verano obviamente debo tener una mayor cantidad de agua por animal. La cantidad de bebederos disponibles por animales de gran importancia se calcula que 1 cada 10 animales puede estar bien, de acuerdo también a la categoría, la fase y diferentes requerimientos. Y por último, la palatabilidad del agua. Continuando, Eva. Bueno, acá con respecto a la calidad del agua,
es importante siempre realizar un análisis bacteriológico periódicamente. Esto obviamente, como decimos siempre, en grandes granjas se va a lo fino, nada, se trata de evitar los diferentes factores que pueden disminuir, digamos, en la rentabilidad, y por eso, bueno, no siempre se puede hacer un análisis bacteriológico periódicamente, pero siempre hay que considerar, digamos, que el agua tenga condiciones adecuadas, que contenga parámetros de sanidad y sabores adecuados para el consumo. Alteraciones en su composición química producen falta de consumo, diarrea, bajas de defensa, predisposición a problemas sanitarios. Estas son las consecuencias cuando nosotros estamos dando un agua de mala calidad, y es importante que eso afecta en la productividad de nuestra actividad productiva, básicamente. Continuando, bueno, hasta ahí llega la charla de hoy, que tenía que ver con la alimentación en los criaderos. Bien, les daría una